Vamos a compartir este momento de reflexión como la primera del día, que nada ni nadie nos quite el gozo y la paz. Y comienzo con una lectura de la palabra del Evangelio según San Juan, capítulo primero, desde el versículo primero. Dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra de Dios. Pues vivimos en un mundo que atenta permanentemente con robarnos la paz y el gozo que Dios nos da. Y nosotros nos preguntamos tantas veces que, a pesar de practicar nuestra fe en la forma que lo hacemos, de vivir haciendo este esfuerzo por cumplir la ley de Dios en medio de un mundo que nos inclina y nos seduce a hacer todo lo contrario, sin embargo, caminamos con Él. Y San Pablo decía con mucha claridad y llamaba a aquellos que caminaban con Jesús, siendo seres vulnerables, imperfectos, pecadores, los llamaba santos. No porque se hubiesen santificado ya, pero porque estaban caminando buscando la santidad. Y entonces es importante tener claro que este camino que nosotros llevamos cuando buscamos mantenernos en gracia de Dios, a pesar de las batallas que tenemos cada uno con nuestra propia naturaleza humana, con el mundo, con todo lo que tenemos que hacer para enfrentarnos a nuestra supervivencia, la proyección de nuestros sueños, todo lo que hemos concebido en nuestra vida como camino. Todo esto lo enfocamos en Jesucristo como católicos, y nos encontramos hoy con un mundo plagado de ideologías, un mundo plagado de un sincretismo donde se diluyen todas las tradiciones sagradas, la sana doctrina, y se convierte en un concierto de creencias y religiones universales para sacar del corazón de nuestra fe a Dios, el verdadero Dios. Y esto es lo que se conoce como la nueva era, la Iglesia Universal de la nueva era, que es el orden mundial manejado por un solo cuerpo, que es el del Anticristo.
Y todo esto lo conocemos nosotros como historia sagrada porque está todo revelado. Pero hay algo importante en nuestra misión como católicos, y es que nosotros tenemos un mensaje que dar, y esa es nuestra misión. El mensaje son las buenas nuevas de Jesucristo, y esas buenas nuevas de Jesucristo hay que darlas con alegría, con gozo y con paz, porque de lo contrario esa noticia no sería la noticia que el Mesías nos ha dado. Porque la noticia de Dios a los hombres es una noticia alegre, es una noticia de paz. Y por eso el cristiano que no tenga ese gozo y esa paz es porque se la dejó robar, es porque el mundo se la está consumiendo, es porque su propia vida carnal se la está consumiendo. Entonces aquí es donde debemos nosotros darle un alto al camino y revisar nuestra vida y nuestro corazón para darnos cuenta si realmente tenemos esa paz y ese gozo en nuestro corazón. Y si no lo tenemos, entonces revisar por qué no lo tenemos. Algo se la está consumiendo. A veces son cosas internas propias, nuestras, tanta frustración que puede nacer en nuestra vida por los proyectos, las cosas que salen mal, que esperábamos que salieran bien y nos dan una tristeza interior, una angustia que se roba la paz y el gozo. Esto lo pudiéramos llamar nosotros un efecto del amor propio, que es una soberbia, es el orgullo, es el no aprender a perder, el desplomarse con los fracasos, el estar en contra de la realidad de la vida, que la vida trae cambios inesperados, consecuencias de las malas decisiones, trae muchas cosas que van contra nuestra voluntad y contra nuestras expectativas. Estos son territorios donde se pierde el gozo y la paz. Y por eso, dentro del trabajo que hacemos nosotros como hijos de Dios, que caminamos con la verdad, porque es Jesucristo, caminamos con la esperanza, que es que sabemos que estamos de paso, que somos peregrinos. Con esto en el corazón es con lo que podemos trabajar para restablecernos, porque es que nosotros nos recreamos todos los días, porque todos los días nos demolemos. Y por eso todos los días nos tenemos que reconstruir. Es un trabajo diario. Hay en nosotros una naturaleza autodestructiva, que es la naturaleza del pecado original. Está en nosotros, circula por dentro de nosotros, es parte de nuestra sangre. Y también tenemos la gracia del Espíritu Santo que está puesta sobre esa naturaleza y que por medio de la fe y nuestra fidelidad a Dios se impone sobre esa naturaleza mala y la lleva de las riendas puestas, llevando en sí la victoria del Espíritu, que es nuestro gozo y nuestra paz. Por eso, cuando hemos perdido el gozo y la paz, es que nos ha ganado el animal, nos ganó la carne, nos ganó el mundo, nos ganó la vida natural. Y perdimos el sentido de la vida sobrenatural, perdimos la fuerza del Espíritu de Dios, perdimos la unción. Eso es lo que se roba la paz y que se roba el gozo. No importa las dificultades en que estemos, y yo lo puedo testificar como experiencia propia, de que sin importar las dificultades que tengamos que vivir, muchísimos de los problemas que nosotros tenemos en esta vida son consecuencia de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Hay también graves problemas en la vida como consecuencia de los errores de otros que nos afectan a nosotros. A veces en la misma sociedad hay decisiones horribles. Miren ustedes el ejemplo, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Esas no fueron decisiones del pueblo, la mayoría fueron decisiones de dictadores, de cosas horribles, y el pueblo entero paga por eso, y esas son consecuencias de una sociedad. No todas las veces son nuestras malas decisiones las que traen dificultades en la vida,
pero sí hay que entender que sin importar cuál es el origen de las dificultades que tenemos nosotros, y hablemos de este momento, cada uno de nosotros aquí presente tiene una carga de la vida, tiene sueños, tiene ideales, tiene tantas cosas que traemos en el corazón. Somos seres hechos de una naturaleza misteriosa. Ni nosotros mismos no nos podemos explicar nuestra propia naturaleza. Por eso es que el Espíritu de Dios viene a darle sentido a nuestra naturaleza, que es inexplicable para nuestra razón, pero el Espíritu sí nos trae luz, porque nos enseña de que no se trata de entender, sino que se trata de navegar con la verdad, navegar con Dios, y sin importar si entendemos o no, el caminar con Él le da sentido a nuestra vida. Y esto no es fácil porque la razón, por culpa del pecado original, descansa sobre la soberbia. Y entonces la soberbia exige: yo tengo que entender para poder creer y para poder caminar con esto. De ahí nace el ateísmo, de ahí nacen muchos ismos. Pero en nuestra fe cristiana, la enseñanza más importante es: el misterio de la vida no hay que escudriñarlo. Por eso se dice en la palabra: no escudriñes en las cosas de Dios, déjalas quietas. Por eso también el pueblo judío en el Éxodo fue castigado severamente por tentar a Dios. Es un pecado muy grave tentar a Dios. Antes de la encarnación de Jesucristo, la ira de Dios caía directa sobre el pueblo de Dios. Hoy, por la redención en Jesucristo, la ira de Dios tiene filtro, que se llama Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre y es nuestro intercesor. Es una redención, y de ahí que esta nueva alianza en Jesucristo hace que nosotros podamos tener la reconciliación con Dios por medio de la iglesia, a través del sacerdote que es en persona Cristo, que es otro Cristo cuando está ejerciendo los sacramentos. Y esto no lo tenía el pueblo hebreo, por eso la ira de Dios caía derecho sobre ellos. Y tantos morían en un solo día por un pecado, y uno de ellos era tentar a Dios. Y cuando nosotros tenemos esa soberbia racional, causa del pecado original, y no la tenemos sometida al Espíritu, en nosotros hay mucha frustración, en nosotros hay mucha duda, hay mucha inseguridad, hay mucho resentimiento, hay un desgane interior por las frustraciones que produce el fracaso, las cosas que no salieron bien, los problemas de relaciones humanas con el afecto, con el rechazo, y todo esto se va acumulando dentro del hombre y se convierte como en algo que se le roba la paz y el gozo. Y entonces, por mucho que esté dentro de la iglesia practicando su fe, dentro de esa persona hay una persona triste, y no le alegra nada le resucita la alegría de esa infancia espiritual que se ha perdido. Y por eso es tan importante entender qué quiere decir gozo y qué quiere decir paz, porque no estamos hablando de euforia. Ustedes saben que el mundo y sus placeres y sus éxitos produce euforia. Yo viví de esa euforia hasta los 47 años. Los más grandes momentos de mi vida era cuando hacía muchísimo dinero, cuando estaba en el escenario como actor y músico y recibía los aplausos, cuando hacía las cosas que tanto placer me daban, que son muchas. Esto era la euforia, pero eso solamente duraba un momento y ya quería más. Y eso era insaciable, interminable, eso nunca se satisfacía. Ahora, después de que yo tengo este encuentro con el Señor, o que el Señor se me aparece,
todo en mi vida cambia porque yo ya no tengo esa ansiedad, no dependo de esas cosas y me someto a la voluntad de Dios para vivir de esa fuente de amor que no termina y que siempre satisface, que es la única que satisface. Y ese es el gozo y la paz de la que yo estoy hablando. Cuando nosotros aprendemos a depender del amor de Dios y ya no dependemos del amor humano, del mundo, de lo que el mundo ofrece, entonces encontramos la verdadera paz y el verdadero gozo. Porque si dependemos del amor humano, ustedes saben que del amor humano nunca podemos depender para ser felices, para tener gozo y tener paz, porque ¿quién nos va a amar perfectamente a nosotros? Nadie. Si somos todos imperfectos, pecadores, no tenemos una consistencia en las relaciones humanas y siempre cada persona tiende a salvarse a sí misma en todas las circunstancias de la vida y tendría que entrar en un estado de verdadera santidad para estar por encima de esos defectos y de esas vulnerabilidades humanas. Pero cuando nosotros nos elevamos al Espíritu y ya recogemos de la fuente divina el gozo y la paz, nadie nos la puede robar, porque no dependemos de criaturas humanas, no dependemos de circunstancias humanas, de la realidad del mundo en que vivimos, las circunstancias que nos rodean. Nada de eso es lo que produce nuestra paz ni nuestro gozo, y por lo tanto sí tenemos gozo y tenemos paz, porque nadie la puede tocar. Por eso San Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la guerra, ni el hambre, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Y es importante que nosotros revisemos bien nuestra vida y nos demos cuenta de dónde es que estamos buscando esa paz y ese gozo. Y si estamos tristes dentro de nosotros y nuestro corazón no está alegre, si en nuestro corazón no hay paz, ahí hay algo que tenemos que revisar, porque si usted es católico, usted practica su fe, usted es una persona sacramental, de oración, de buenas obras, ¿por qué razón está triste? ¿Por qué razón dentro de usted no hay gozo? ¿Por qué no hay paz? Algo no está bien, y lo que no está bien es que usted está dependiendo de fuentes mortales para su gozo y su paz. El gozo y la paz es la vida sobrenatural que se nos ha dado a nosotros ya en la vida natural, para que saboreemos las primicias de la vida sobrenatural, de la vida eterna. Eso es el gozo y la paz. El verdadero gozo y la paz, como decía yo antes, no es la euforia del mundo, no son los éxitos del mundo o el afecto humano que recibimos de los seres humanos. Ese no es el gozo y la paz. El gozo y la paz solo viene de Dios, nada más. Porque lo que se llama gozo y lo que se llama paz no se muda, es permanente. Sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida, ese verdadero gozo y esa verdadera paz no se mudan. Por eso los santos a través de los siglos han testificado uno tras otro: un cristiano que no tenga paz y no tenga gozo no está crucificado con el Señor. No es un cristiano que lleva su cruz, es un cristiano que está fuera de la cruz, y por eso está triste, por eso no tiene gozo ni paz. Entonces el llamado es a encontrar ese gozo y esa paz en esa crucifixión, porque es una contradicción para el mundo. Por eso San Pablo lo llama el escándalo de la cruz, porque realmente es el escándalo de la cruz, porque para el mundo esto es absurdo, decir que yo me tengo que crucificar con el Señor Jesús para tener gozo y paz. Qué escándalo, ¿no? Porque eso, ¿qué sentido tiene si la cruz representa dolor? La crucificarse significa pues morir a todo y entregarse a esos clavos y entregarse a ese dolor, y cambiándolo por todo lo demás que el mundo ofrece.
pero esto es un lenguaje místico, ¿no? Porque realmente en términos físicos no es lo que está sucediendo, pero en términos espirituales se está hablando de un someterse a la voluntad de Dios, de un entregarse a la voluntad de Dios incondicionalmente. Y de ahí nace la crucifixión, que es cuando yo muero a sí mismo. Ya no son mis expectativas, yo hago lo que tengo que hacer hasta donde mi capacidad me da. Y cuando termine lo que hago con mi capacidad natural, que es lo que Dios me dio como mi talento, mis aptitudes, mis capacidades, lo demás se lo tengo que entregar a Dios porque ya continúa su voluntad. Por eso los santos repiten: ora como si todo trabaja como si todo dependiera de ti, y ora como si todo dependiera de Dios. Y a eso me refiero. Hay que hacer el trabajo que nos corresponde, pero inmediatamente lo terminamos y ya nuestras capacidades no dan más y ya se hizo todo lo que tenía que hacerse, se le entrega a Dios. Y ahí uno ya le entregó a Dios todo, ya no tiene por qué estar preocupado por el resultado de eso. Y ahí es donde hay paz y ahí hay gozo. Pero cuando usted cree que tiene control de las cosas, que las hizo, llegó con sus talentos hasta donde usted cree que dio, y ahí cree que el resultado lo tiene que recibir de la forma que usted lo espera, porque cree que tiene control de las cosas y de la vida, ahí es donde pierde, porque la gran mayoría de las veces no va a obtener el resultado que quiere, y por lo tanto estará frustrado, estará amargado, angustiado, estará lleno de dudas, de inseguridades, porque ha perdido el centro de la razón espiritual, que es ese gozo, esa paz que solo vienen de Dios. Porque Dios nos da paz y nos da gozo a pesar de no darnos lo que queremos, porque esto es algo que tiene que ver con esa locura de la cruz. Cuando nosotros tenemos la confianza verdadera en Dios, le proponemos las cosas. Señor, yo quiero esto y yo pienso que esto es bueno, yo creo que esto es bien para mi vida, que con esto te glorificaré a ti, y haré esto y haré aquello, y se lo entrego. Ahora, el hecho de que esté tan justificado y que sea tan increíblemente perfecta la solicitud, eso no quiere decir que realmente eso es lo que yo quiero, lo que yo creo, porque de pronto Dios tiene un plan totalmente diferente a mi propuesta y no me va a conceder eso y me va a llevar en otra dirección. Y esto es demasiado importante tenerlo claro para que no vivamos frustrados, para que no vivamos tristes, para que no vivamos sin paz. Porque cuando entendemos la propuesta de Dios, entonces tenemos garantizada su paz y su gozo. Que la propuesta de Dios es: yo tengo un plan, y el plan que yo tengo es perfecto, porque yo soy el Señor de todo y de todos. Si confiamos en eso, entonces no necesitamos preocuparnos por nuestro plan, porque nuestro plan se lo sometemos a Él, y como Él ya tiene un plan, a veces nuestro plan es coherente con su plan, pero muchas veces no lo es, y nosotros somos limitados en nuestra razón, en lo que consideramos que es bueno para nosotros, porque estamos limitados al mundo temporal. Y el mundo temporal es tan solo un paso hacia el mundo eterno. ¿Y qué sucede? Que los planes que tenemos son planes netamente terrenales, pero el Señor nos está formando es para la eternidad. ¿Usted se imagina la diferencia de los dos planes? El plan mío es un plan que está de acuerdo con las expectativas mías de la vida temporal, y yo me organizo de acuerdo a eso, porque eso es lo que sueño, en eso es que estoy acampando, sobre eso me estoy formulando, y eso lo encuentro justificado. Y es natural, es humano. Pero entonces, ¿qué sucede cuando eso llega a las manos de Dios? Que Dios mira y trasciende hacia lo que me quiere dar.
y de repente lo que Él me quiere dar no coordina con lo que yo quiero hacer, ni con lo que quiero tener, ni en la forma que quiero vivir, ni en la forma que voy a recibir lo que quiero recibir. Y entonces su voluntad es otra. De ahí viene la cruz, de eso está hecha la cruz. La cruz está hecha entregarme a esa voluntad a pesar de las contradicciones de lo que la vida realmente va a hacer conmigo. Por eso esa conversación de Jesús con Pedro, cuando le dice que llegará un día en que los llevarán a donde no quiere ir y van a hacer lo que Él no quiere que hagan. O sea, Él está demostrando cómo la vida le va a dar un reverso en la cual va a ir contrario completamente a su voluntad y a sus expectativas. Y fue una enseñanza muy importante para Pedro. Por un lado, pues toda la exégesis de la teología católica dice que le estaba mostrando cómo iba a morir, pero es mucho más que eso es más profundo que eso. Esa es la parte más superficial de esa exégesis. Le estaba enseñando cómo se vivía con Él. Eso era no solamente cómo iba a morir, le estaba enseñando que caminando con Él no era necesariamente lo que Él podía concebir desde su pobre humanidad, sino que iban a suceder muchas cosas contrarias a sus capacidades y las visiones que tenía en la vida, que no se confiara en ellas, que había muchas más cosas complicadas que estaban fuera de su control. Y esto es importante tenerlo claro en nuestra vida para que nosotros mantengamos la integridad del Espíritu Santo en nuestro corazón y podamos realmente tener ese gozo y esa paz. Un cristiano que no esté en paz y con gozo, algo anda mal con él, es muy seguro. Obviamente que todos tenemos estaciones de lágrimas y todos tenemos estaciones de gran alegría, todos tenemos estaciones de desierto donde no pasa mucho. Esas son estaciones, pero el cristiano no se queda atascado en eso. Ustedes saben que la Virgen estaba triste en el Calvario y que lloró en el Calvario y a los pies de la cruz y en el sepulcro. Todo eso era un momento de lágrimas, pero la Virgen no se quedó en eso. Ella no se quedó en eso. Además de que sabemos que la Virgen no perdió la paz en el Calvario, no la perdió, porque ella tenía la coherencia de confiar en Dios completamente, y así tenía que ser, aunque no era lo que ella quisiera que sucediera, pero así tenía que ser. Esa es la cruz, exactamente. ¿Cómo se puede explicar la cruz? La cruz se puede explicar diciendo: no es así necesariamente como yo quiero que suceda, pero yo sé que así tiene que ser. Esa es la cruz. Es como cuando a una madre se le muere un hijo que tanto ama y lo tiene ahí en el ataúd y dice: esto no es lo que yo quisiera que hubiese sucedido, pero yo sé que así tiene que ser, porque Dios se lo llevó. Y esto es importante porque así no perdemos ese gozo y esa paz, porque así entendemos que la fe verdaderamente en Jesucristo es vivir dentro de esa realidad espiritual que nos eleva por encima del drama terrenal. Ahora, con esto no pretendemos a que nosotros podemos vivir elevados en el espíritu todo el tiempo para no estar sujetos al drama terrenal. Hay un libro que se llama La imitación de Cristo, y en ese libro hay una enseñanza preciosa sobre cómo el hombre, que es un hombre de fe, que practica su fe, que es fiel, también tiene que a veces tocar tierra, ¿no? Y pisar tierra, y no estar siempre elevado en su espíritu y elevado en las cosas del espíritu. A veces le toca tocar tierra y caminar sobre la tierra y poner los pies en la tierra y hacer cosas netamente terrenales. Por eso tiene que haber una coherencia en estas cosas, porque uno no se puede dejar llevar a ningún extremo. Siempre hay que tener armonía y coherencia en lo que uno hace, y esto es lo que mantiene la paz y el gozo cuando uno camina en esa forma. No se camina
totalmente en la carne, pero tampoco totalmente en el espíritu, porque mientras que estemos todavía en el mundo material, el espíritu nos acompaña, la carne navega y cabalga con el espíritu, pero el uno no se puede robar al otro, tienen que caminar juntos, tiene que haber armonía entre los dos. Entonces, para terminar, yo diría, si uno se enfoca realmente en lo que le está robando el gozo y la paz, va a encontrar que todo eso tiene que ver con los apegos que uno tiene a las cosas materiales, la dependencia que tienen las criaturas, con el apego que tiene uno a los resultados de sus proyecciones, de sus sueños, de sus expectativas. Eso es lo que produce angustia, se roba la paz y se roba el gozo. Entonces hay que revisarse bien y asegurarse de elevarse por encima de eso, porque no podemos vivir como cristianos tristes y amargados, angustiados, porque esa es una contradicción al Espíritu Santo en nuestra vida. El que tiene a Dios tiene paz, el que tiene a Dios tiene gozo. Y si no lo tiene ni paz ni gozo, no es que Dios esté ausente, pero es que hay algo que tenemos que cambiar para que ese Dios que está en nosotros nos pueda embellecer esta vida en una forma extraordinaria que nos ayude a superar la naturaleza temporal y ayudarnos a vivir en ese gozo permanente del Espíritu. Es posible. Ustedes miren con cuidado la historia de los santos. Todos los santos eran alegres, todos, inclusive los estigmatizados como el Padre Pío o San Francisco de Asís y tantos otros. Eran santos alegres, tal vez eran santos de temperamentos fuertes porque eran muy exigentes y radicales, pero alegría tenían, un sentido del humor que pocos lo tienen. Una de las distinciones de los santos son el extraordinario sentido del humor. Eso no lo pierden, el gozo, la paz. Esa coherencia en todas las cosas es un reflejo de que Dios habita en nosotros y es muy importante tener eso. Y también la valentía, el poder hacer lo que se tiene que hacer, decir lo que se tiene que decir, irse cuando tiene que irse, quedarse cuando tiene que quedarse, pero siempre con absoluta seguridad, siempre con certeza, siempre con esa claridad, con esa visión clara de las cosas y de la vida. Eso es importante tenerlo así. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer a ustedes de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo primero desde el versículo 16, Santiago 1:16. Aceptar la palabra y ponerla por obra. No os engañéis, hermanos míos queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme,
no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Pues pidámosle a Dios de todo corazón que nos dé la posibilidad de mantener ese gozo y esa paz en nuestro corazón, y que nos muestre si alguno de ustedes en este momento y por un tiempo ha estado viviendo sin paz y sin gozo. Revísese con cuidado. Hay situaciones como esta, cuando uno ha estado alejado de Dios y regresa a Dios, a la iglesia, se toma un tiempo para rescatar la paz y el gozo. Yo lo viví. A mí me costó como 2 o 3 años para comenzar otra vez a sentir dentro de mí lo que era la verdadera paz y el verdadero gozo, porque el pecado deja unas huellas terribles, nos seca por dentro, nos quita la ternura, nos quita la sensibilidad de las cosas del amor verdadero, y para que todo eso resucite y se despierte, se necesita una sanación interior que no sucede de la noche a la mañana. Hay personas que lo adquieren más rápido porque Dios tiene su voluntad en cada uno de nosotros y un plan diferente en cada uno, pero hay que tener paciencia. Pero si ustedes tienen una vida que ya lleva mucho tiempo con el Señor y que han perdido la paz y el gozo por las circunstancias de sus vidas, pues revísenla con cuidado, aprovechen este retiro para que se miren bien sus corazones y se den cuenta qué les está robando esa paz y ese gozo. A ver si es que están dependiendo de criaturas humanas, si están dependiendo de sus planes, o si los fracasos que han tenido se les robó la paz y el gozo, o qué les pasó, por qué perdieron eso. Y levántense por encima de eso, porque nada en este mundo vale la pena para que se le robe la paz y el gozo a uno. Ninguna criatura debe tener ese poder. Ningún plan fracasado, ninguna circunstancia puede robarle a uno algo tan precioso como su paz y su gozo. Amén.